estaban realmente horrorizados porque había sido una muerte por asfixia, pero introduciéndole hierbas, tierra y alfalfa. Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca. El 2 de marzo de 2002, el cadáver de una guía turística belga de 23 años apareció en una finca de Manacor. Estaba desnuda y asfixiada con alfalfa. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Hola Alba, ¿cómo estás? Mucho gusto. Uno de los crímenes más macabros que hemos tratado en nuestra Crónica Negra. Sí, fue un crimen muy impactante, sobre todo por la forma en la que murió ella, ¿no? Fue una muerte realmente atroz, espeluznante y además muy poco frecuente en la Crónica Negra mallorquina. Ahora desarrollaremos el detalle de la alfalfa, pero vamos a comentarlo de inicio porque tú mismo me decías, tú con una dilatadísima experiencia en crímenes y en diferentes tipos de escenarios y cadáveres, no lo habías visto jamás, Javier. No, nunca. Y hemos tenido aquí pues cientos de crímenes en los últimos 30 años o 35. Y nunca había visto algo parecido. Y de hecho recuerdo que en su día, hace 25 años, cuando fuimos a Manacor a investigar este crimen, hablamos con el forense, con la policía judicial, y nos comentó que estaban realmente horrorizados porque había sido una muerte por asfixia, pero introduciéndole hierbas, tierra y alfalfa dentro de la boca e incluso en la garganta. Es decir, llegó a meterle la hierba hasta la garganta, lo cual es algo nunca visto y nos dejó muy sorprendidos a todos. Una barbaridad. Vamos a contar la historia de Vicky Keller, esta guía turística que acaba de esta manera. ¿Quién era Vicky? ¿Qué hacía en Mallorca? Bueno, Vicky era una guía turística belga. Curiosamente, hemos tenido pues quizás una decena de crímenes con guías turísticas. Es muy curioso esto. Desde los años 80 hasta ahora, pues posiblemente más de 10 guías turísticas extranjeras, la mayoría o británicas, alemanas o belgas también, han sido asesinadas en Mallorca. Ese es un dato curioso. Claro, quizá por ese perfil, siempre jóvenes, con muy buena presencia, comunicadoras, simpáticas, quizá con desconocidos. Efectivamente, no sé. efectivamente. Y en este caso, bueno, Vicky era una chica pues muy normal, guía turística. Yo recuerdo que nos comentaron que era muy agradable, muy simpática, muy abierta, muy extrovertida. Y conoció a un alemán que era un poco extraño, un alemán llamado Bernd Ecker, que era mayor que ella, tenía 33, entonces era 10 más que ella. Y era un alemán un poco extraño, era un tipo taciturno, que no lo veías venir, era un tipo un poco huraño, raro, ¿no? Eso es lo que nos comentaban los investigadores y los vecinos cuando hablamos con el crimen, ¿no? No estaba de vacaciones este alemán, vivía en la isla. Sí, ellos se conocieron y vivían en el 99, empezaron a vivir juntos, salieron y bueno, hicieron novios. ¿Se enamoraron? Sí. Y vivían en Calamillor, en un piso en Calamillor. Pero él tenía amigos en Manacor y iba mucho a Manacor. ¿Qué es lo que ocurre, Javier? Porque ellos mantienen una relación larga. Están casi 3 años juntos hasta que llega el fatal desenlace. Sí, están 3 años juntos. Yo recuerdo cuando investigamos el caso, nos comentaba que él no era un maltratador de manual, pero era un tipo bastante extraño y se ve que no la trataba muy bien tampoco, ¿no? Y se ve que ella pues ya tenía intención de romper o al menos ganas de distanciarse de él, ¿no? Esa madrugada del 2 de marzo del 2002 acuden a Manacor, donde iban a menudo porque él tenía amistades. Y bueno, está en unos bares y luego de repente él la lleva a un campo de alfalfa y de hierba y ahí es donde ocurre todo. ¿Quién encuentra el cuerpo? Porque el cadáver de Vicky, no sé si se localiza hasta el día siguiente. Es decir, esa madrugada nadie se entera de lo que ocurre en ese campo. Efectivamente. Lo encuentra un vecino de la finca colindante, ¿no? Es una finca del Camí de Sontalent. Y el vecino pues nota que la hierba está como chafada, ¿no? Se extraña y al acercarse pues encuentra el cadáver de Vicky y queda muy sorprendido porque tenía una gran cantidad de alfalfa y de hierba dentro de la boca, también en la nariz, en los orificios nasales. Era una escena típica de lucha, ¿no? Ella pues tenía las uñas que había rasgado al agresor, tenía sangre bajo las uñas, lucha encarnizada, una señal de defensa en los brazos. Es decir, era el típico escenario de una lucha atroz a muerte que había acabado con el asesinato de esta mujer. Supongo que en ese momento se perimetra ese campo y comienza esa investigación. ¿Por parte de quién? Bueno, ocurre lo de siempre, ¿no? En estos casos pues es la Policía Nacional, es Manacor y es Esparforana, pero la Policía Nacional siempre se encarga de Manacor, tiene una comisaría allí, ¿no? Entonces, inicialmente va también la Policía Local, pero bueno, finalmente ese grupo de homicidios que se hace cargo de investigación y lo primero en estos casos es identificar a la víctima, ¿no? Es la prioridad número 1 en cualquier caso de un crimen, ¿no?
Entonces se centran en su investigación, en saber quién era esa mujer, la identifican enseguida y confirman que es Vicky Keller, una joven belga que residía en Mallorca, y también confirman sin género de dudas que ha sido asesinada y posiblemente por su novio, el alemán Bernd Ecker, que estaba en paradero desconocido. De hecho, nos contabas que el cuerpo presentaba, ¿no?, como esas lesiones tan visibles de que había habido una lucha, tenía síntomas de depresión en la pelvis, en las piernas, hematomas en la mano derecha, las uñas y ese perfil genético que supongo que se saca de esas uñas. Eso es lo que delata a Bernd. Sí, efectivamente, las uñas, ella durante la lucha desesperada que mantuvo con él, le arañó pues en la cara, en los brazos, en la espalda, tenía muchos arañazos él. Y todo ese perfil genético queda en sus uñas y es lo que finalmente confirma que el novio es supuestamente el autor, ¿no? También hay otro detalle curioso, había unos plásticos al lado y se examinan, por supuesto, como todo el entorno cuando es precintado, y ahí aparece el pelo de un segundo varón, una tercera persona de la escena, y eso sabía de la que luego hablaremos porque es un detalle importante en el caso. Por el momento, supongo que la policía va a por Bernd y aquí ocurre, yo diría que si ya nos sorprende lo de la alfalfa, cómo localizan a Bernd también es muy sorprendente, Javier. Efectivamente, Bernd aparece poco después, deambulando semidesnudo por la calle Colom de Manacor, cubierto de papel higiénico, de plásticos y aparentando estar en un estado psicológico muy alterado, ¿no? Simulando estar pues totalmente fuera de lugar. Claro, es detenido inmediatamente porque además tiene arañazos, queda muy claro que efectivamente es el culpable o al menos el principal sospechoso, y cuando lo meten en los calabozos, él lo que decide es no hablar, se acurruca en una esquina, mantiene una posición muy extraña, balbucea cosas sin sentido, se queda con la mirada ida, pero algo no cuadra a los investigadores y después de ser inspeccionado por un forense y por los especialistas, concluyen que está haciendo un teatrillo, un cuento, ¿no? Él pretendía fingir que mentalmente estaba afectado o que sufría un trastorno, que era un paciente de salud mental. Efectivamente, él lo que fingía era pues, que estaba absolutamente ido, trastornado por un shock muy grande, pero en estos casos los especialistas pues normalmente o tienes una sangre fría tremenda y un control sobre tus reacciones absoluto, o te suelen cazar, ¿no? Y piensa que los forenses y los psicólogos están muy acostumbrados a tratar con este tipo de gente. Entonces, a un par de reacciones pues se dan cuenta que evidentemente está manteniendo una farsa, ¿no? Una farsa interesada. Aún así, es increíble porque esa farsa la sostiene casi un año, que no habla, que aparenta contestar con ese sí o no vagos, ¿no? Con esa frialdad, con esa mente perdida, pero al final se desmorona o cuenta lo que él cree que pasó. Sí, bueno, él realmente nunca llegó a confesar, simplemente pues dejaba entrever que sí, que él había estado allí con ella, porque claro, no había otra porque el ADN está en sus uñas, es decir, no tenía más escapatoria, ¿no? Pero bueno, su versión nunca fue que él la mató directamente, ¿no? Entonces, al cabo de un año, recupera sospechosamente la memoria y habla de un segundo individuo, una tercera persona, que efectivamente había un pelo que hemos comentado antes sobre un plástico. Y él dice que es un tal Eric, que es un tipo que conocieron esa noche en los bares de Manacor, que los acompañó a este campo de alfalfa y que, bueno, explica una historia muy extraña de que ella se desnudó, no mantuvieron sexo con Eric, pero bueno, había una historia muy extraña, y luego finalmente pues Eric enloquece y ataca a la chica, ¿no? Todo muy extraño, todo muy raro, más que nada porque en Manacor nadie conocía a este Eric, en los bares nadie lo había visto, es decir, una historia muy rocambolesca, salvo por un detalle que sí que el pelo efectivamente existía. Es que quizá el tal Eric le acompañaba a la finca, pero por el otro lado la policía tenía bastante claro que quien había cometido el crimen había sido Bernd, aunque ese tal Eric hubiera estado también por ahí. Sí, luego también hubo un problema, yo recuerdo cuando investigamos el caso, ese pelo no fue analizado en busca de un ADN, ¿no? Entonces, claro, ese pelo pues se comprobó que no era ni de ella ni de él, pero no sabían de quién era. Entonces estaba sobre un plástico junto a la fallecida. Entonces, claro, era muy extraño una escena de lucha que de repente apareciera un pelo
que no tenía nada que ver, ¿no? Eso sí fue muy extraño. Pero como no se analizó, pues nunca supimos de quién era ese pelo. Aún así, claro, supongo que en la época debieron pensar en no analizarlo o que no hacía falta porque el cuerpo de Vicky hablaba tanto, Javier. Sí, decía efectivamente. tantas cosas. Y sobre todo porque la versión de él no se sostenía y el ADN estaba en las uñas de Vicky, de él. Es decir, estaba muy claro, ¿no? Había habido una lucha tremenda, él presentaba unas lesiones importantes de arañazos, es decir, ella se había defendido de su ataque, eso no había ninguna duda. Pero bueno, siempre quedó el misterio alrededor de aquel pelo de quién era. ¿Trascendieron los detalles de la alfalfa, de la hierba, de esa nariz taponada, esa garganta llena de hierba a los vecinos? Porque no quiero imaginar lo que supuso este caso en prensa. Hubo realmente estupor porque nadie daba crédito a lo que había ocurrido, ¿no? También es cierto que no eran vecinos de la zona, entonces claro, eran de Calamillor, ahí nadie los conocía, pero quedaron muy impactados por el tipo de muerte tan salvaje y tan poco habitual en Mallorca. Yo recuerdo que nos contaron que ella fue atacada por la espalda, el agresor, que era el novio, la lanzó al suelo, se puso sobre ella y tras inmovilizarla comenzó a introducirle hierba, alfalfa y tierra, todo mezclado, en la boca, ¿no? Una vez que quedó taponada la boca, incluso la laringe y la faringe, también hizo lo mismo con las fosas nasales, es decir, fue una muerte, una auténtica salvajada, ¿no? Horripilante. Ella murió asfixiada porque no podía respirar. Llega el juicio, Javier, el 29 de mayo de 2004. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Supongo que también muy seguido. Sí, fue muy mediático, se celebró en Palma, en la audiencia. Pedían 20 años de cárcel para él, para el acusado, para el alemán. Bueno, durante el juicio él también mantuvo una actitud muy extraña, muy distante, cambios de humor. Bueno, era un tipo bastante peculiar, ¿no? Y yo creo que realmente quería desorientar un poco al tribunal, ¿no? Dar esa imagen de que está un poco desequilibrado, cuando quizá no lo estaba tanto, ¿no? Bueno, el juez finalmente lo condenó a 17 años y medio, que era una condena muy, muy potente, muy dura, y ingresó en prisión. No le creyeron, incluso los forenses descartaron ese trastorno mental transitorio, ¿no? que se había inventado. Sí, porque realmente estaba forzando un poco la máquina, ¿no? Es decir, hay veces que si finges un trastorno y apenas hablas o mantienes una actitud pues bastante de perfil bajo, pues puede colar, ¿no? En su caso, realmente intentaba aparentar un desequilibrio, en cambio luego reaccionaba a algunos instintos suyos que no podía evitarlos, ¿no? Con lo cual quedaba totalmente desacreditado. A pesar de eso, él mantuvo hasta el final, incluso hasta el último día, hasta que ingresó en prisión y durante toda su condena, que ese tal Eric, alto moreno y con el pelo rizado, era el poseedor de ese pelo que no se analizó, y él seguía defendiendo y decía que esperaba que la justicia castigase al verdadero asesino. Sí, incluso dijo que Dios lo castigue, espero que Dios lo castigue. Es decir, fue un teatrillo hasta el final, ¿no? Esto ocurre a menudo, ¿no? Te enrocas en una versión y luego, claro, es imposible cambiarla porque caería todo tu planteamiento inicial, ¿no? Y estos fueron años de proceso, con lo cual, pues, no tenía otra salida que seguir fingiendo, ¿no? Eric, evidentemente, no Eric, pero un varón sí que existió porque había un pelo allí, lo que nunca sabremos qué papel jugó, ¿no? Quizá estuvo con ellos esa noche de marcha y acudió al campo de alfalfa y luego se fue y ya ocurrió el crimen, que es una línea de investigación que fue de las más potentes que pensó el grupo de homicidios, ¿no? Pero bueno, esa o otras muchas, porque nunca lo sabremos, porque desgraciadamente ella nunca lo contará. El segundo hombre pues se esfumaba siempre y la versión del alemán pues ya no tiene ninguna credibilidad. Sea como fuere, la verdad es que es uno de los crímenes más violentos que hemos tratado. Sí, fue una muerte terrible. Yo recuerdo haber hablado con los forenses y, claro, una muerte por asfixia, con hierbas y con tierra, y sobre todo la violencia con la que le introdujo la alfalfa en el cuerpo, eso era de un auténtico perturbado. Así es, no tiene otra palabra. Muchísimas gracias, Javier. Un placer, Alba. Hasta la semana que viene. Gracias.